¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Tal como quedó anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el director del Hospital de Clínicas, un nosocomio que ve resentida su actividad en este arranque de semana. Víctor Tonto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy se inició una medida de protesta, una huelga de hambre en el hospital que usted dirige. Lo primero a preguntar, y parece ser lo más relevante por estas horas, es comunicarle a la población cómo se van a prestar los servicios, qué servicios se van a ver resentidos y qué puede decir usted como responsable del nosocomio para esos usuarios que pueden llegar a tener algún tipo de inconveniente en cuanto a la atención. Bueno, el hospital en estas contingencias siempre tiene un plan que es el que se ha conveniado con los trabajadores, y por el otro lado nosotros hemos trabajado un plan B en el sentido de encontrar una posibilidad ante dificultades de que no se resienta la atención de los pacientes. Es lo más importante para el hospital, atender correctamente a los pacientes que llegan. La emergencia evidentemente va a trabajar dentro del rango de su normal funcionamiento, pero va a llegar un momento que puede estar saturada por la rémora de pacientes que se generen al no ingresar a la hospitalización. El bloque quirúrgico sí disminuye de 5 a 2 salas, a lo que eso determina que se prioricen las enfermedades que se entiende a juicio y criterio de los profesionales más importantes en gravedad y en compromiso del pronóstico. ¿Y el plan B cuál es? El plan B es coordinar con el resto del sistema de salud la posibilidad de que pacientes que no se puedan resolver en el hospital se resuelvan en otros lugares, buscando, como dije al inicio, la atención adecuada y segura del paciente. ¿Eso cuando se sature la emergencia o la urgencia o ya desde un principio? Uno se pone a pensar, por ejemplo, situación de personas que vengan desde el interior, que hayan viajado especialmente hoy hacia Montevideo para ser atendidos en el Hospital de Clínicas, se encuentren con esta medida. ¿Esos pacientes van a ser contemplados en este plan B y pueden ser eventualmente derivados a otros centros? En general, cuando los pacientes vienen del interior o vienen para algunas policlínicas específicas, se los atiende. Si no, en esta oportunidad nosotros hemos llegado a tener con la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas una forma de diálogo en la cual hay un referente en el que planteamos el tema, porque la autoridad sigue en manos de la Universidad de la República y las autoridades, no es una ocupación, cosa que no es posible en un hospital, pero es una huelga. Esto determina que hoy se inicia y no sabemos cuándo termina. Que digan por tiempo indeterminado, ¿eso plantea un horizonte más complejo? Que la medida de protesta se anuncie por tiempo indeterminado y no sea específicamente por 2 o 3 días. ¿Es un escenario más complejo? Sí, ya nomás el tema de haber planteado como huelga ya nos daba la idea de que era por tiempo indeterminado. Complejiza sí, porque en la medida que se va avanzando en el tiempo, el hospital va a tener menor movilidad interna y por lo tanto queda como congelado en determinado momento. Para eso nosotros entendemos y hemos hablado con la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas que transcurrida determinada cantidad de horas hay que modificar determinadas medidas y buscaremos los caminos para que esos... ¿Por ejemplo? En caso de que la emergencia esté repleta y no se ingresen los pacientes a hospitalización, bueno, allí tenemos que modificar esa medida de no ingreso de pacientes a la hospitalización y que se empiece a movilizar. Porque si no se mueven los pacientes de alta y no ingresan los pacientes de la emergencia, que es el 70% de los ingresos, el hospital en pocos días queda, como decía, congelado. Y si se da ese extremo y el hospital queda congelado, ¿existe la posibilidad de declarar el servicio de esencialidad o que ustedes soliciten el servicio de esencialidad? Eso sería un momento muy especial. Nosotros tenemos un protocolo claro para la solicitud del servicio de esencialidad, que lo hemos realizado después de algunos eventos que sucedieron en diciembre del 2013. Nosotros informaríamos a nuestro decano al rector, y es el rector, como autoridad máxima del inciso, el que plantearía la situación de esencialidad al Ministerio de Trabajo. Nosotros hasta ahora monitoreamos siempre
para que no se llegue a esa situación de la solicitud de esencialidad. Pero está en nuestra posibilidad, como una tercera alternativa, llegar a la situación de esencialidad. ¿Y el rechazo de los trabajadores al ingreso del Hospital de Clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud, que en el fondo de la cuestión es lo que se plantea como una plataforma reivindicativa, es unánime? Yo creo que ahí hay un problema de interpretación. Yo creo que todos, cualquiera de los grupos del hospital, compartimos la necesidad de estar integrados en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El sindicato dice que no comparte la forma. Ahora bien, el tema es que existió un documento, que es un documento de lineamientos políticos, no es un proyecto definido, y la parte de inserción no ha sido cuestionada. Lo que pueden haber otros aspectos de ese documento marco político, que tampoco es un proyecto, porque un proyecto tiene determinados objetivos, actividades y productos esperados. Ese es un producto esperado por todos, en la inserción adecuada en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y lo otro que también corresponde y que tampoco es elemento de discusión es que debemos recibir por parte del Fondo Nacional de Salud una cuota aparte de presupuesto por las atenciones que se brindan en el hospital. Eso es un tema que no hay discusión en general. Ahora bien, cuando se entra en otros elementos como son los modelos de gestión y los modelos de asistencia, de gestión asistencial, allí sí hay alguna resistencia. Pero también es producto de que a veces no se entiende o no nos explicamos bien todos los interlocutores que estamos en la mesa. Ahora, ¿no es una medida demasiado fuerte ante un documento que usted dice en realidad todavía está en discusión? Hay una línea, una orientación para seguir, pero y lo podemos poner en imágenes, ver el hospital en el día de hoy paralizado, ahí está la puerta de la emergencia, prácticamente que no hay actividad. Llegar a esta imagen por un documento que en realidad es simplemente una orientación, ¿no es un paso demasiado fuerte que están dando los trabajadores? Creo que a veces existen elementos más subjetivos y como de respuesta inmediata sin tener en cuenta algunos elementos que son, por ejemplo, de cómo es el documento y qué representa el documento. La Facultad de Medicina, en su sesión del miércoles pasado, dio un compás de espera a la primera aprobación que tuvo la Comisión Directiva del Hospital de Clínica, solicitando que durante 15 días los diferentes órdenes y gremios del hospital y de la universidad discutieran el documento. O sea, que en este momento aparece como desmedida, pero era una resolución que venía de antes. O sea que la respuesta que los trabajadores piden para esta semana, planteaban ellos un marco de negociación, está dado ya desde hace algunos días. Se abre un compás de espera de 15 días y esa es la respuesta que tienen para darle a los trabajadores. Que fue la que se le dio. Ahora bien, para todos los que son integrantes de esta discusión deben reunirse y deben llegar a consensos. Digo, y esa es la forma normal que ha trabajado la Universidad de la República. Vamos a meternos un poco en el proyecto que en realidad ya se viene discutiendo desde hace un tiempo. Incluso en la campaña electoral ya el equipo de asesores de Tabaré Vázquez presentó lo que era la iniciativa y por lo menos una orientación a grandes rasgos de lo que será la reforma del Hospital de Clínicas, así se lo catalogó, incluso Vázquez lo definió como una de sus prioridades. ¿El ingreso del Sistema Nacional Integrado de Salud efectivamente reduce el universo de usuarios que atendería el hospital? No, porque nosotros hoy, de hecho, estamos integrados en el sistema. ¿Tienen convenios? Tenemos convenios y además tenemos la demanda del usuario de ACE que tiene... Nosotros no somos un sistema integral, no tenemos todas las prestaciones que se tendrían que dar de acuerdo a la ley que creó y rige el SNIS, ¿no? La 18.211. Pero sí, durante todo este periodo, desde que se empezó a trabajar en la red integrada de prestadores públicos de salud, la RIEPS, el hospital era un efector más dentro de esa estructura de ACE.
y siempre actuó coordinadamente con ACE. Ese es el hecho empírico y objetivo de la inserción del hospital. No está en la documentación, porque la ley dice que para ser parte del sistema se tiene que ser un prestador integral, cosa que el hospital no puede ni debe, porque el hospital tiene que situarse en un segundo y tercer nivel de atención, y el primer nivel de atención evidentemente está conveniado, tanto ACE como la Intendencia, todo eso lo maneja, y el hospital sería de referencia. O sea que desde su visión no significaría una reducción en el universo de usuarios a atender. No, no. De acuerdo a las... Ahí hay una mala interpretación de los trabajadores. Claro, allí yo creo que... Más allá de que hubo algunas declaraciones de algunos integrantes del equipo de asesores de Tabaré Vázquez, hablando de cuál sería el piso de usuarios que atendería, y estaba un poco por debajo de lo que atiende hoy. Se habla de 150, 200.000. Sí, el número, en general, el de la población de un área de referencia está dada por aquellos usuarios que tienen beneficios y derecho a ser atendidos en un subsistema de salud cualquiera. Si nosotros tomábamos un área geográfica determinada, eran muy pocos. Y nuestra producción se asemeja más a una población de 120 a 170 o 180.000 personas que a una población de un área de referencia que se situaba en menos de 40.000 personas. Bien. Dicen también los trabajadores que esta integración del Sistema Nacional Integrado de Salud podría significar una apertura a la venta de servicios o tercerizaciones. Son dos dimensiones diferentes. La venta de servicios nosotros la hacemos sistemáticamente desde hace años. O sea, uno bajo un régimen que está claramente estipulado, que son los IMAES y el Fondo Nacional de Recursos, y otra venta de servicios también es aquellas prestaciones que son únicas en el país, que se brindan en el hospital de clínicas solamente y que tienen la necesidad de ser atendidos en un hospital que tiene el know-how y tiene las capacidades para hacer eso, como es el caso de la cirugía de la epilepsia o la cirugía de MOS o algunos procedimientos endoscópicos de tipo gastroenterológico que solamente se hacen en el hospital. Y así ya viene gente de las mutualistas, y las mutualistas y el resto del sistema envía al hospital. Ya ahí vendemos servicios. El tema de las tercerizaciones no es un tema que esté planteado en el documento ni esté planteado en la cabeza de, por lo menos, de esta dirección y de muchos de los integrantes que han llevado adelante el proyecto. Es creo más un poco de eslogan que realidad en el documento ese plasmado, que es un documento muy somero, de marco político, sin definiciones operativas. ¿Y ese documento que sea tan somero, tan de marco político, quiere decir que todavía, al día de hoy, 13 de abril, el Hospital de Clínicas no tiene un proyecto de reforma? Lo que tiene hoy, ahí está, exactamente. Nosotros estamos en una fase que es la de presupuestación. Nosotros vamos a presupuestar el hospital tal cual está hoy, porque todo esto requiere de modificaciones en normativas internas de la universidad y a su vez aprobaciones a nivel parlamentario de modificación de leyes. O sea, nosotros lo que tenemos son los carriles por los cuales tendríamos que elaborar el proyecto. Se nos está dando esos carriles. Se nos está diciendo, bueno, en el área asistencial manejaríamos la forma de gestión clínica. En el área de la administración estaría la comisión directiva, estaría un director, estarían los directores que colaboran con ello. Crea así una nueva figura que es la de un director general, pero que también no está definido el cargo, no está definido su perfil, no está definido las competencias que debe tener esa persona y por lo tanto sus funciones y sus tareas. O sea que lo que hubo en su momento fue una carta de intención. Creo que esto es justamente... Un anuncio de una voluntad política, eso es una voluntad, es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad de cambio que realmente el hospital la necesita y que hasta los propios trabajadores la apoyan.
vuelvo a lo que dije al inicio, de repente hubiese sido muy fácil seguir adelante con este proyecto si hubiese existido una discusión más profunda. Estamos acostumbrados a discutir mucho en la universidad y a veces eso retrasa los procesos de cambio, pero tampoco venir a imponerlos es la forma. Y yo creo que eso fue lo que sintieron los trabajadores. Bien, ya me quedan algunos minutos y quiero consultarle si dependiera de usted. Yo sé que no va a depender nunca exclusivamente de usted, pero hagamos de cuenta de que alguien viene y le dice, o Tabaré Vázquez lo llama y le dice, doctor, mire, en realidad estamos dispuestos a apostar y queremos invertir. ¿Infraestructura o recursos humanos? ¿Qué es lo que primero hay que solucionar? Yo creo que primero hay que pagarle bien a los trabajadores y inmediatamente mejorar las condiciones de trabajo, que es la infraestructura, que además redunda en la atención adecuada de los pacientes, en un lugar que en este momento hay espacios que son muy buenos, pero hay espacios que son de la Edad Media. ¿El Hospital de Clínicas tiene hoy todavía espacios que son de la Edad Media? Sí, son de principios de las viejas concepciones hospitalarias. Salas generales con 8 camas, en la que la gente convive allí. Ese modelo, cualquiera de los actores lo queremos modificar inmediatamente. ¿Y usted tiene una estimación de cuánto habría que mejorar, por ejemplo, el ingreso de los funcionarios, de los trabajadores, y eventualmente cuánto habría que invertir para mejorar la infraestructura? El ingreso de los trabajadores tiene un piso de un incremento de alrededor del 30% sobre su salario actual. Lo que pasa es que nuestro salario, el salario de la universidad, es un salario similar al de los judiciales. Está encadenado a lo que gana el rector, al salario del rector. De ahí para abajo hay una escala decreciente que es proporcional y acorde a la carga horaria que tiene cada uno. Eso por eso digo, o sea, el incremento que necesita el personal, además no es para todo el personal en última instancia, porque nosotros lo que tenemos que salvaguardar y tratar de que se mantengan fidelizados con el hospital es el personal de atención directa o indirecta al paciente. Y hay otro personal que, si bien merece una mejora salarial, no es la que determina en última instancia el quehacer del hospital, ¿no? Pero eso es lo que van a plantear ustedes, un 30% de incremento para eso es una estimación que se hizo en el presupuesto anterior y que, de acuerdo a lo que ha sido la evolución de los salarios, sería adecuado. Bien, ya sobre el final, y esto sí es la última, de lo que uno va sacando de resumen de la conversación me queda, en realidad hay un documento marco, el Hospital de Clínicas todavía hoy no tiene un proyecto definido de reforma y de reestructura, hay una orientación, pero en realidad todavía no está definido cómo, y hay necesidades presupuestales que nada de lo que ha dicho el ministro de Economía, Danilo Astori, va a estar difícil para que sea contemplado. Muy restrictivo. Eso ya se viene en la discusión presupuestal y ya ustedes lo saben. Ahora, hay una medida del sindicato que es demasiado dura, demasiado fuerte, anunciar una huelga de hambre, una paralización. Entonces yo le pregunto, y para cerrar de alguna manera la entrevista, ¿cómo se hace para llevar adelante un proceso de reforma, un proceso de reestructura con ese nivel de violencia al momento de protestar? Cuando en realidad lo que está dado es apenas un brochazo grande de lo que puede llegar a venir. Nosotros, digamos, en cuanto a la forma de reaccionar de los sindicatos, no las cuestionamos. Tenemos historia en el hospital de que la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas en general plantea las cosas en niveles blancos y negros. Pero en esto del diálogo, creo que en esta oportunidad, a pesar de tener el mote de huelga, yo lo veo como que hay más intencionalidad de buscar soluciones y no perpetuarse en el tiempo con esta situación, porque afectaría al propio sindicato, supongo en el sentido de que se desgastan las fuerzas, ¿no? Porque tienen que mantener guardias, tienen que mantener referentes durante 24 horas, tienen que estar en relación directa con los directores, y me parece que eso
fue una situación más traída por lo visceral que por la parte racional de ver lo que se estaba planteando. Y con la resolución del Consejo de Facultad de Medicina, creo que se abría la puerta como para que no se llegara a esta medida. Doctor Víctor Tonto, le agradecemos su presencia en estudios esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y seguimos con mucha más información.